La película que iba a salvar a Marvel terminó siendo su gran duda. Los Thunderbolts debían ser los nuevos Vengadores, un equipo diferente, más oscuro, más impredecible, pero algo salió mal. A pesar de tener una base interesante, personajes conocidos y el respaldo de Marvel, el impacto simplemente no fue el esperado. Y lo más curioso es que el problema no fue uno solo, fueron varios factores que poco a poco terminaron debilitando todo el proyecto. Para entender qué pasó, primero hay que entender qué son los Thunderbolts. A diferencia de los Avengers, este no es un equipo de héroes tradicionales, son personajes con pasados cuestionables, con errores y decisiones grises. En teoría, eso los hacía más interesantes, más humanos y más reales. Un equipo que no busca ser perfecto, sino cumplir la misión cueste lo que cueste. Pero aquí es donde aparece el primer detalle importante: los personajes. El equipo está formado por caras que ya habíamos visto antes, pero no necesariamente por las que el público esperaba volver a ver. Yelena Belova, por ejemplo, fue uno de los personajes mejor recibidos de Black Widow. Su carisma y personalidad la posicionaban como una pieza fuerte, alguien capaz de liderar este tipo de historias. Bucky Barnes, por su parte, es un personaje con historia y peso dentro del universo, pero que con el paso del tiempo su presencia ha cambiado. Ya no es el soldado del invierno imparable, ahora es más un personaje de apoyo, alguien que está ahí, pero ya no impone como antes. Red Guardian aporta carisma, pero desde el lado cómico. Funciona como alivio dentro del grupo, pero no como una figura central o intimidante. John Walker es interesante por su conflicto interno. No es un héroe tradicional, pero tampoco un villano claro. Su ambigüedad lo vuelve atractivo, aunque también complica la conexión con el público. Taskmaster, en cambio, es uno de los puntos más débiles. Su versión dentro del MCU no logró generar impacto y eso afecta directamente su relevancia dentro del equipo, sin contar que su tiempo en pantalla fue bastante fugaz. Ghost es una figura marcada por el dolor y la inestabilidad. Su pasado la convierte en uno de los personajes más trágicos del equipo. No es solo alguien que pelea, es alguien que sufre constantemente, alguien que no termina de encontrar su lugar, y eso aporta una capa emocional que el equipo realmente necesita. Y por último está Sentry, un personaje completamente distinto a todo lo anterior, porque Sentry no es solo poderoso, es peligrosamente inestable. Dentro de él existe una entidad conocida como el Vacío, una fuerza oscura que representa todo lo que podría salir mal. No es un enemigo externo, es una amenaza que vive dentro del propio equipo. Y eso lo cambia todo, porque la película no trata solo de una misión, trata de control, de miedo, de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y la mente no puede sostenerlo. La historia nos presenta a este grupo siendo reunido para cumplir una misión peligrosa. No confían entre ellos, no se conocen realmente y claramente no están preparados para trabajar como equipo. Pero conforme avanza la historia, la verdadera amenaza no es lo que enfrentan afuera, sino lo que está creciendo dentro: Sentry y el Vacío. Esto obliga al equipo a hacer algo para lo que no estaban preparados: confiar entre ellos mismos, no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Y ahí es donde entra uno de los temas más interesantes de la película: el trauma. Todos estos personajes cargan con algo, pérdidas, errores y decisiones que los marcaron, y la idea de unirlos no es solo para pelear, es para sobrevivir, para enfrentarse a algo que ninguno podría controlar por sí solo. El problema es que esa idea, aunque poderosa, no se ejecuta con la fuerza que debería, y aquí es donde entra el análisis real. El primer gran problema sigue siendo la falta de identidad, porque aunque la película tiene temas interesantes, no logran comunicarlos de forma clara. El público no termina de entender qué está viendo ni qué debería sentir. El segundo problema es el impacto emocional. Aunque hay elementos profundos como el trauma y la inestabilidad, no se desarrollan lo suficiente como para generar una conexión fuerte. También está el tema del equipo. No hay una química sólida ni una evolución clara que haga sentir que realmente se convierten en algo más grande. Otro factor fue la fatiga de superhéroes, ya que en ese mismo año se estrenaron varios proyectos de Marvel, generando una saturación en el público. La película plantea algo que en papel es bastante poderoso: un equipo roto formado por personajes que no son héroes, sino personas marcadas por errores, por pérdidas y decisiones que los persiguen. Aquí no hay símbolos perfectos, no hay figuras que inspiren desde la grandeza, no hay individuos que apenas están tratando de mantenerse en pie, y eso es lo interesante, porque a diferencia de otros equipos, los Thunderbolts no se construyen desde la confianza, se construyen desde la necesidad, desde el hecho de que por sí solos no pueden enfrentar lo que tienen enfrente, y cuando introduces a alguien como Sentry con un poder prácticamente ilimitado,
pero con una mente completamente inestable, la amenaza deja de ser física y se vuelve emocional, psicológica e interna. Ahí es donde la película tenía su mayor fortaleza, en mostrarnos que el verdadero enemigo no siempre está fuera, sino dentro de nosotros mismos, en el miedo, en el trauma, en todo aquello que no hemos podido resolver. Pero el problema es que esa idea nunca termina de desarrollarse por completo, se queda en la superficie cuando pudo haber sido el corazón de toda la historia. Y aún así el potencial sigue ahí, porque estos personajes, con todas sus fallas, con toda su carga emocional, tienen algo que los hace únicos. No son el equipo que el mundo quiere, pero podrían ser el equipo que el mundo necesita. Solo hace falta algo, que realmente su historia se cuente como debe ser. Al final, Thunderbolts no fracasa por intentar algo diferente, fracasa por no atreverse a llevar esa idea hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que realmente duele, porque el potencial estaba ahí, pero nunca terminó de despertar, y eso nos deja con una última pregunta. ¿El problema fueron los personajes o la forma en la que Marvel decidió utilizarlos? Porque a veces no se trata de quién está en el equipo, sino de cómo los haces brillar.